Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Estamos contentos de poder llegar por este medio a sus hogares y esperamos que se goce con la palabra del Señor en este día. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bueno, amigos, esta es la cuarta parte de esta enseñanza sobre la fe que salva. Ayer estuvimos mirando la importancia de empezar con el fundamento. Hay muchas cosas que edifican y que adornan el evangelio y a un cristiano, pero tenemos que poner un fundamento y lo encontramos en los apóstoles y profetas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ahí está, solamente con el libro de los Hechos y siguiendo con las cartas de los apóstoles podemos aprender muchísimas cosas sobre cuál es el fundamento, la base que está echada sobre la piedra que es Jesucristo. Entonces, los apóstoles fundamentaron la iglesia así. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos viviendo precisamente tiempos difíciles en cuanto al cristianismo y la fe. ¿Por qué? Porque está totalmente mezclado hoy en día el cristianismo con cuentos de fábulas, con historias que solamente atraen y que emocionan, pero que no instruyen ni nutren. Falsos predicadores, falsos pastores llevados por la corrupción de la avaricia y simplemente por la fama. Ahora aparecen artistas de cine o simplemente unos cantantes famosos donde solamente hay una gran apariencia, apelan al ojo, son invitados a los canales de televisión para mostrar tal vez su manera de atraer a muchas personas, pero cuando les hacen preguntas de la fe, preguntas de pronto que para el mundo son contrarias a la verdad, entonces ellos caen, les da miedo hablar de lo que dice la palabra de Dios y así se ganan más al mundo que realmente al mundo para Cristo. El mundo los gana a ellos y no ganan a nadie para Cristo, sino seguidores para ellos, y eso es delicadísimo lo que está pasando hoy en día. Por eso la advertencia está en 2 Timoteo en el capítulo 4 en el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Y ahí está esa advertencia del apóstol Pablo a Timoteo. Por eso también el apóstol Pedro en una de sus cartas nos advirtió de que tengamos cuidado de la leche adulterada, una leche que ya se está echando a perder o una leche que está rebajada con agua. La persona piensa que tiene los nutrientes, pero no, sabe rica, sabe a agua, pero no tiene nada de nutrientes porque fue adulterada. Entonces el apóstol Pablo fue claro, sino que dice: deseen la leche pura. No importa si algo sabe rico o dulce como un postre, pero después el cuerpo, en este caso el espíritu, se va a debilitar de tanto comer dulce. A lo mismo es ese mensaje lindo, positivo simplemente, pero no alimenta. Entonces el espíritu se va a debilitar y va a estar raquítico, desnutrido y débil. Así que hay que combinar las dos cosas. El mensaje del Señor tiene las dos cosas. Es positivo, es optimista, levanta el alma, pero también tiene lo sólido. Y a veces toca dar solo sólido, aunque de pronto no sepa muy rico, pero créame que al final usted va a decir gracias, como cuando uno se come esos vegetales o esa sopa que tal vez no le gusta, pero sabe que lo necesita, ese caldo de pollo nutriente cuando uno está enfermo. Como dijo el pastor Miguel, un creyente que lee la Biblia, nada lo engaña. Su fe es firme porque está fundamentada en la palabra de Dios. Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe. Para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. La fe de Jesucristo. Les quiero comentar algo personal. El pastor Miguel recuerda ese momento cuando crecimos en la iglesia como jóvenes. En mi caminar con el Señor y desde joven junto con el pastor Miguel hemos visto de todo. Cuando llegamos a los Estados Unidos fuimos miembros de iglesias donde los pastores permitían que visitaran evangelistas o ellos invitaban personas que estaban esos como de moda y que predicaran en sus iglesias porque como que movían la gente, las emociones de la gente. Y entonces ellos empezaban a hacer cosas extrañas, como por ejemplo, un día dijo este predicador, traigan pan y que lo pongan al frente en el púlpito. Y entonces él dijo, coman ese pan y entonces sus caries, sus dientes dañados se les va a arreglar, él decía, con solo comer pan. Y según ellos que Dios iba a poner calzas de oro. Y si usted tenía una fe más o menos de plata y una fe poquita de bronce, pero que si usted no recibía la calza ni de oro, ni de plata, ni de bronce, dependiendo de su fe, y era porque usted era un incrédulo y porque y delante de las personas lo avergonzaban en público, hombre de poca fe. Y eso era un mover emocional colectivo impresionante. O después otra persona llegó y escupió agua, así como esa agua que le dan a los predicadores para que mientras van predicando, y cogió el agua mientras la gente estaba orando, decía cierre los ojos que va a recibir el Espíritu Santo y va a sentir cosas raras. Y cuando esa persona empezaban a orar fervientemente, él cogía y tomaba agua y la escupía, y cuando las personas sentían las gotitas pensaban que era algo divino, una sensación sobrenatural, y quedaban de pronto todos emocionados, se desmayaban y testificaban, oh, yo sentí como agua que me cayó, y esta persona se burlaba. Nosotros fuimos testigos de estas manipulaciones de personas que abusaban de la fe de las personas, pero también de la ignorancia por no leer la palabra de Dios. Y por eso les digo que viendo todo ese show, les puedo decir y testificar que lo único que no nos alejó del camino del Señor, porque mucha gente se empezó a alejar, se dio cuenta que estaban siendo engañados, pero ¿sabe qué fue? Fue porque estuvimos afirmados y desde jóvenes, desde pequeños aprendimos las Sagradas Escrituras y nuestro pastor nos enseñó y nuestros padres nos enseñaron, nuestros abuelos nos enseñaron a no confiar en el hombre sino en el Señor y a basar todo bajo las Escrituras, como les dije anteriormente, a pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. Aprendimos a no dejarnos llevar por éxtasis, por emociones, sino ser objetivos y sobrios pasando todo. Recuerde esta frase: tengo que pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. Recuerde que si usted tiene alguna duda por algún viento de enseñanzas o de emociones, recuerde usted pedir oración, hablar con el pastor y hacerle preguntas. Claro que nosotros no le vamos a tapar nada, vamos a ser claros con usted y decirle lo que es de Dios y lo que no está escrito en la palabra del Señor. Y nosotros todavía nos apegamos a las prácticas y a las enseñanzas de la iglesia primera. Así que mañana vamos a concluir este sencillo pero a la vez tan profundo tema de la fe de Jesucristo. Pero antes de terminar, quiero contarles cómo terminó nuestro crecimiento en la fe o por qué estamos ahora en el ministerio. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todo lo que vimos, cosas que deberían de habernos destruido como adolescentes, como jóvenes, esas decepciones, en vez de dañarnos y destruirnos, y todos los ataques que sufrimos nos formaron como soldados firmes en la fe, nos establecieron más en el fundamento, y de allí nació la iglesia de Whittier, con el pastor Eduardo Rodríguez, el abuelo. Después continué yo con el ministerio y ahora el pastor Miguel. ¿Qué les quiero decir esto? Porque hay hermanos y hermanas que empezaron con nosotros o estuvieron los primeros años y ahora han visto el porqué del celo de Dios nuestro de predicar conforme a la palabra de Dios, y ahora van a entender por qué el fervor del pastor Miguel de fundamentar a la iglesia es, como dice el apóstol Pablo, sufrimos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que el Señor les bendiga en este hermoso día a todos los hermanos de palabra, de vida y todos los que están escuchando este mensaje. Bueno,
Esperamos que el devocional del día de hoy haya sido de tremenda bendición para su vida. Le esperamos el día de mañana con más acerca de la fe y el poder que la fe nos da para ser salvos. Bendiciones para usted y para su vida.